Bien, estábamos en que en Europa ya se empieza a tener ya más claridad acerca de qué pasaba con Stalin y sobre todo, después de todo lo ocurrido durante la Segunda Guerra, se empezó a notar ya más, de una manera más patente, el carácter que tenía el comunismo de Stalin. Sobre todo, por ejemplo, tomemos por dar un ejemplo, lo ocurrido en Polonia, por ejemplo. Cuando el ejército alemán, que ya había avanzado supuestamente para tratar de llegar a Moscú, había quedado varado, tal como Napoleón en el invierno ruso, y luego después de que los aliados que se unieron para luchar contra Hitler empiezan a tener victorias y Hitler empieza a tener pérdidas y empieza a retroceder. eh, Parte del ejército alemán retrocede por la zona de Polonia y resulta que al momento de Polonia liberarse de los nazis, tenían al ejército comunista de Stalin a las puertas de la ciudad y resulta que resulta lo siguiente. La ciudad estaba en un primer momento dominada por los nazis, pero la resistencia polaca, que era básicamente una resistencia porque el ejército ya estaba destruido, esperaba con ansias que llegaran los rusos para ayudarles a combatir a los nazis. Y los comunistas que vienen llegando a Polonia ven que se va a librar una batalla, bueno, se estaba librando una batalla entre los nazis y los polacos. Entonces ocurre que el ejército y los capitanes y comandantes, etcétera, tienden a entrar para terminar de echar a los nazis. Pero el general comunista dice no. Y le preguntan, sus suboficiales le preguntan, pero ¿por qué no? Déjenlos que se maten entre ellos. Esa fue la respuesta aproximada. Déjenlos que se maten entre ellos. Porque esta gente, como dije el otro día cuando hablaba de Stalin, muy buena para pensar mal, que siempre tienen ideas bastante maquiavélicas. Algunos dirán, tienen buenas ideas como estrategas, pero resulta que son malas ideas porque son malas, porque son maquiavélicas. Entonces uno no puede decir que eso es una buena idea, porque no es buena, es mala. Entonces yo les digo que son buenos para pensar mal. Entonces se libró una batalla tan sanguinaria en Polonia porque los polacos tuvieron que usar hasta su última gota de sangre para poder sacar a los nazis. Tuvieron que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder sacar a los nazis, teniendo al ejército comunista a puertas de la ciudad. Eso es humanamente cruel.
humanamente falto de todo tipo de piedad. Una vez más, recordamos que los comunistas son ateos, son materialistas. Entonces, frente a ese tipo de situación y frente a ese tipo de ideologías, lo que predomina es el pragmatismo. Entonces, lo que ese general estaba en realidad maquinando en su mente es que esos ejércitos se iban a agotar entre ellos, se iban a liquidar entre ellos. Entonces, cuando esos ejércitos acabasen muriendo de cansados y exterminándose mutuamente, ahí recién el ejército comunista iba a entrar a Polonia. ¿Y eso qué es lo que iba a permitir? Que la resistencia polaca no tuviese fuerzas para poder sostener su propio país. No tuviese fuerzas para sostener su propio país. Entonces, ellos quedaron automáticamente como la única fuerza disponible y con todas sus energías, con todas sus armas, totalmente abastecidos, mientras los polacos estaban completamente destruidos y los nazis muertos. Y muchos huyeron. Esa forma de resolver los conflictos no vamos a decir que es propia de los comunistas. Ha ocurrido muchas veces. Pero es por dar un ejemplo de cómo se actúa y cómo actúan los seres humanos cuando están faltos de piedad, faltos de todo tipo de humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la Segunda Guerra ya entra en su fase final y los comunistas empiezan a entrar en Alemania, el ejército alemán trata de sostenerse hasta las últimas consecuencias, haciendo combatir incluso a mujeres mayores, a los niños, todo lo que pudieran hacer. Al final, historia sabida es que los rusos comunistas invaden Berlín y en el Reichstag ponen la bandera comunista. Es decir, en el Parlamento alemán, si no me equivoco, porque si no, lo otro que podría ser en el portal de Brandenburgo, pero creo que es en el Reichstag, donde ponen la bandera comunista. Hay una foto emblemática de ese momento, de la bandera comunista puesta como dominando Berlín. Entonces ellos quedan como dueños de Berlín. Entonces, ¿qué sucede? Que los soviéticos quedan apoderados de Alemania, pero por los pactos internacionales que habían hecho para poder combatir las fuerzas de Hitler, tuvieron que compartirse Alemania, además de hacer múltiples reuniones donde se repartían los demás países.
se repartieron todos los países, pero Alemania era importantísimo. Porque como ya habíamos mencionado antes, había una pugna histórica entre los rusos y los alemanes. Entonces ellos querían quedarse con Alemania. Entonces no se encontró mejor solución que dividirla, partirla a la mitad occidental, la mitad occidental, es decir, hacia el oeste, quedó dividida entre todos los aliados. Básicamente, en términos generales, entre Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Entonces, habían zonas en Alemania que estaban controladas por Estados Unidos, zonas que estaban controladas por Francia, zonas que estaban controladas por Inglaterra. Pero todo lo que era Alemania oriental, es decir, Alemania del este, quedó controlada por los comunistas, lo cual fue algo muy, muy doloroso para el pueblo alemán. Más aún cuando Berlín queda del lado oriental. Perdón. Berlín queda del lado oriental. Entonces, ¿qué pasa? Que Berlín, al estar en el lado oriental, siendo la capital, a su vez, las fuerzas y potencias mundiales victoriosas de la guerra querían subdividirlo. Es decir, Berlín, por estar en el lado oriental, no iba a quedar totalmente controlado por los comunistas, a pesar de estar en el lado comunista, sino que a Berlín lo volvieron a partir por la mitad. Entonces el país estaba partido dos veces. El país estaba partido completamente por la mitad y una ciudad que quedaba del lado oriental, que era Berlín, también estaba partida por la mitad. Por lo tanto, Berlín tenía dentro zonas que eran controladas por los ingleses, los norteamericanos y los franceses, estando dentro del marco general de lo que era la Alemania Oriental, lo cual era una cosa bastante disparatada, por no decir cruel, porque era muy cruel para el pueblo alemán verse en esas condiciones. Más aún cuando con el tiempo se fue notando que el tipo de rigor militar y totalitario que desarrollaron los comunistas en Alemania era insoportable. La vida que se vivía, por lo menos en el lado occidental, es decir, en el lado de Estados Unidos, en el lado de Inglaterra y Francia, era más o menos normal. Para una persona que ha sido criada en Occidente, era una vida relativamente normal. Pero la vida que se vivía en la zona oriental era insoportable. Permiso, voy a hacer una pausa para servirme una limonada.